Buenas noches, tutor y compañeros. Siguiendo con la guía de actividades, voy a realizar la explicación de los conceptos de cultura desde la perspectiva antropológica. Siguiendo con esto, soy el estudiante Julián Ernesto Prada Mozos. Me encuentro estudiando Ingeniería de Sistemas. Bueno, entonces de acuerdo a la guía de actividades, voy a dar una pequeña explicación de todas las preguntas que en ella aparecen. Entonces, ¿cuál es el significado general que se otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Es un concepto básico central de esa disciplina. El desarrollo del concepto y la insistencia de considerar cada cultura como todo integrado ha sido de las principales aportaciones de la antropología a las ciencias sociales. Este concepto surgió de la necesidad de adoptar un término que caracterizara cada cultura o cada sitio donde las personas han habitado. ¿Cómo adquirió el hombre la capacidad de crear cultura? El hombre la creó de acuerdo a unas situaciones ambientales determinantes, las cuales dieron que se diferenciaban entre sí y se diferenciaban entre los seres humanos. Cada cultura tiene su forma de actuar, su forma de ver las cosas. Entonces por eso fue que el hombre creó esa capacidad. Decimos que en el concepto antropológico hay una serie de antropólogos que dan algunas definiciones. Tenemos los mentalistas y los materialistas, que fueron los antropólogos que dieron el concepto general de cultura. Dentro de los mentalistas tenemos a A.B. Taylor, que define la cultura como un todo complejo entre lo que es el conocimiento, la ciencia, las artes, la moral, el derecho y las costumbres de cada cultura que han adquirido en el transcurso del tiempo los seres humanos. Howell define la cultura como un sistema integrado de pautas de conductas que aprenden de forma biológica, o sea, que aprenden de acuerdo a su herencia de cada cultura. Ejemplo, los mayas empezaron a aprender de ellos mismos cuando empezaron a organizarse, a crear sus cosas. Entonces ellos fueron dando esa herencia de acuerdo a los niños, a los adultos y a los jóvenes. B. Malinowski dice que la cultura es el medio para satisfacer las necesidades básicas derivadas del hombre y vincula también las características biológicas dentro de este. Dentro de los mentalistas tenemos a Kroeber y Klugnock, que dice que la cultura es la abstracción de la conducta humana concreta, pero no es en mismo la conducta. Él dice que la conducta humana se define de acuerdo, dentro de la misma conducta, de acuerdo a la herencia de cada persona. Quiere decir que él en teoría da una serie de hechos que de pronto le dan sentido a la relación de cada grupo de individuos. Siguiendo con este tema, decimos que de forma general la cultura se referencia a comportamientos de un grupo social. Todos los aspectos de cultura en un grupo corresponden a un modelo único, o sea, cada cultura tiene sus creencias, sus habilidades, sus destrezas. Cada grupo corresponde a cada cultura. Las culturas están sujetas a cambios de mayor o menor intensidad, pero sin perder, obviamente, lo que desde un principio el término cultura, desde un principio su término de cultura. Cada cultura, ellos creen que cada cultura se pasa de generación en generación, con los mismos mecanismos, no con los mismos mecanismos específicos, pero sí tradicionalmente. Dentro de cada cultura existe una margen de permisibilidad en los comportamientos de los individuos. O sea que cada persona tiene sus reglas o cada cultura tiene sus reglas para establecer si son o no son de esa cultura.
¿Por qué la cultura es un concepto central de la antropología? El estudio de la sociedad ha sido muy importante para la antropología. En esencia, los comportamientos del hombre han sido agregados de acuerdo a su conducta. Por eso el hombre tiene tendencia a vivir en sociedades. Por eso nosotros tenemos la tendencia a vivir en sociedades de acuerdo, de acuerdo a la sociedad o sitio donde nos sentamos más cómodos. A diferencia de también nos comparan con los animales que constituyen verdaderas agrupaciones sociales y extremas. Sin embargo, la diferencia de los seres humanos es que el hombre es el único en la capacidad de crear cultura. Esa es la diferencia que tenemos nosotros entre los seres humanos, y ese es el punto central de la cultura en el concepto de antropología. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Diremos que la cultura es un modo de vida de un pueblo y la forma en que se comporta la sociedad. Y la cultura decimos que es la clave indispensable para satisfacer la dinámica social. Y diremos que la sociedad es un grupo de individuos que se relacionan entre sí a un objetivo claro, que tienen ellos principios comunes y que actúan juntos para conseguir objetivos y metas. Esa es la diferencia. La cultura es la vida del pueblo, o sea, lo que tienen de tradiciones y su forma de ver las cosas. Y la sociedad decimos que es un grupo de individuos que tienen principios y tienen una serie de principios comunes que actúan, y ellos actúan para conseguir metas comunes entre ellos. ¿Qué es el etnocentrismo? Es la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Es la costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de otra gente de acuerdo al conjunto de normas de la cultura propia. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente es como los niveles, por así decirlo, actualmente los niveles de los estratos que tenemos. Los ricos, los pobres. Esa es la forma en como yo entiendo el etnocentrismo. Eso se genera en la mayoría de las culturas y de las poblaciones que actualmente habitan en la Tierra. Relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? Son rasgos comunes de las culturas, pero sin embargo se diferencian entre las demás, sin perder su sentido y sin perder las costumbres que tienen dentro de su cultura actual. El relativismo obliga a abandonar la pretensión de objetividad absoluta del racionalismo clásico para entrar a la objetividad relativa basada en las características de cada cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cultura tiene sus características, pero ellos a veces se hacen comunes entre las culturas, pero no deben de ser iguales y no pueden perder su objetivo o sus características de cada una. Enculturación. ¿Qué es la enculturación? Se refiere a cuando una cultura o una sociedad permanece casi igual sin apenas cambio entre generaciones y otras. Este término de aprendizaje es tanto consciente como inconsciente. Las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos de las generaciones pasadas y los van heredando de acuerdo a cada cultura. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Con el tiempo, algunos investigadores fueron poniendo en tela de juicio algunos aspectos de estas definiciones, pues consideran que ningún individuo de ninguna sociedad poseía la cultura de esta o representada en su totalidad, sino tan solo una parte de ella, que era de mayor a menor la complejidad de la sociedad. Por tanto, empezaron a considerar que la cultura no es una conducta aprendida, sino una abstracción de la cultura. O sea, sacan no todo lo que aprenden entre la sociedad, no todo lo que aprenden siempre va a ser lo mismo, sino va a tener algunos cambios.
y no siempre va a ser hereditario todo o absolutamente todo lo que tiene la cultura. Seguimos con la explicación. Durante bastante tiempo fue primordialmente un sentido materialista como se identificó el término cultura, definiendo como un tipo de cultura característica entre la especie humana. Se adquiría por aprendizaje y se transmitía a un individuo o grupo de generación en generación. Quiere decir que prácticamente la cultura, como dicen los antropólogos, puede ser que se hereda de generación en generación, pero no siempre va a tener los mismos parámetros o no siempre va a ser igual. Va a cambiar algunos aspectos, como lo vemos actualmente, que han cambiado las culturas y han ido evolucionando de acuerdo a la herencia que hemos tenido desde hace muchos años. Compañeros, pues tutor y compañeros, este es prácticamente los temas que se encontraron en la guía de actividades. Eso fue lo que pude deducir. Puedo decir que el término de cultura es bastante amplio, que la cultura hace referencia prácticamente la cultura se ha creado desde hace muchos años, que todos vivimos en sociedad y que siempre hemos tratado de vivir en sociedad, siempre y cuando pues esa sociedad no se ha afectado mucho por la cultura, porque la cultura es algo que ya tenemos nosotros desde hace muchos años y ya eso lo hemos venido cambiando poco a poco y hemos tratado de vivir y hemos vivido en sociedad y estamos viviendo en sociedad actualmente. Esta era la explicación del tema del concepto de cultura desde la perspectiva antropológica. Espero que pues sea de su agrado. Muchas gracias a todos.